que tenía el objeto. Porque si él tenía la atención del objeto, podían sacar el trabajo que hacía el subir y el bajar este momento. ¿Ok? El subir y bajar esta nota. Entonces lo que estoy haciendo al subir y bajar esto es generar un trabajo continuo. ¿Ok? ¿Sí me entienden? ¿En base a qué? En el trabajo de las poleas. Recuerden que el trabajo es igual a la fuerza por desplazamiento. Tenían el desplazamiento, tenían la fuerza establecida, por eso no lo aceleraban para que la fuerza sea igual al peso. O sea, el peso, si lo hacían a velocidad constante, el peso era igual a la fuerza o la tensión. Entonces hacían esto. Y generaban y sabían específicamente cuánto trabajo hacían en subir y bajar estos mandos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 joules de trabajo. ¿Ok? Pero resulta que ese movimiento movía unas paletas adentro de agua. ¿Cuánta cantidad de agua? Me parece que es kilogramo. Porque la definición de kilocaloría es elevar 1 kilogramo de agua 1 grado Celsius de temperatura. Esa es la definición de una kilocaloría. Elevar 1 kilogramo de agua en 1 grado Celsius de temperatura. Entonces, esto se movía tanto que el movimiento produce calor. Entonces, cuando este man, que estaba a esta temperatura, después de tanto mover eso, trabajo, este man subía toda la temperatura, que es 1 kilogramo de agua, subía a 1 grado Celsius. Eso es lo que se conoce como kilocaloría. ¿Ok? Cuando 1 kilogramo de algo, de sustancia, en este caso de agua, sube en temperatura 1 grado Celsius. Entonces se llegó a la conclusión de que una kilocaloría equivaldría a 4.186. Pero esa es la caloría. Una kilocaloría es 4.186. Sí, eso es una constante. ¿Dónde está? Acá está. Una caloría es 4.186 joules. Entonces convierte esa caloría en kilocaloría. Multiplíquelo por 10 a la 3 en ambos lados. Entonces queda que una kilocaloría es 4.186 joules. Entonces 4.186 de trabajo de mover esta nota hacían que el 1 kilogramo de agua se caliente 1 grado Celsius, y así encontraron el equivalente mecánico del calor. ¿Se da cuenta lo que hace no tener televisión, Facebook, Twitter, Instagram? Entonces, mira la genialidad que crearon esos manes. Y encontraron que el trabajo puede tener una equivalencia de calor, puede producir calor, el equivalente mecánico del calor. No recuerdo quién fue el que hizo. En el libro dice, En el libro dice, Ajá. no recuerdo. Las primeras líneas. Pero ahí han hecho una máquina así súper básica, pero eso no era así la máquina verdadera. Loquísima. Pero bueno, ya saben cuál es el equivalente mecánico del calor, y eso es importantísimo porque le pueden dar tanto calorías como kilocalorías como joules, y usted ya debería hacer su tabla de conversión. Ahora, ¿para qué hablamos de esto? Porque vamos a empezar a hablar de los calores. Ya, mire. Símbolo de calor, Q. ¿Ok? Unidades de calor, caloría, kilocaloría, joules. BTU también, que es la conversión en el sistema inglés, ¿verdad? BTU. No recuerdo cuántos BTU es iguales a joules o calorías, tiene que buscarlo usted. Pero resulta que en calor nosotros tenemos dos clases de calores. ¿Ok? Tenemos el calor sensible y el calor de cambio de fase.
el coeficiente. Así como aquí le dicen calor específico, dicen no, eso es calor específico. Calor específico es el coeficiente. No lo dice bien. La parte de temperatura no se ocurre. Hay que mejorarla bastante. Continúo. ¿Qué es el calor sensible? El calor sensible es el calor que se introduce en una sustancia para subirlo de temperatura o bajarlo de temperatura. Ese es el calor sensible. ¿Sustancia? ¿Cuál sustancia? Sea sólido, sea líquido, sea gas. Por lo pronto. ¿Ok? Por lo pronto. Le digo por lo pronto porque el gas no se sube de temperatura igual que el líquido, igual que el sólido. No se sube, no es igual. O sea, no ocupa un calor sensible con la misma forma. Es otra fórmula porque la fórmula del calor sensible es esta. Q es igual a mc delta T. ¿Ok? Presta atención. Esta es la fórmula de calor sensible. Y le digo que esto funciona para sólidos, líquidos y gaseosos. Ahorita. Pero ya cuando usted sea más adulto, cuando ya se le caigan los dientes de leche, y usted entiende que el gas no tiene masa. El gas no lo relaciona usted con masa, sino con otra variable, ¿verdad? Me parece que es con esta nota del número de Avogadro, o el número de moles, creo que es. El gas se ve por eso, no se ve por masa, sino por el número de moles. Entonces, ya el calor sensible, cuando es gas, no ocupa esta misma fórmula en el mundo real. Pero como usted todavía está con los dientes de leche, por lo pronto, mc delta T en las tres, sólido, líquido y gaseoso. Pero entienda que eso no es así. ¿Okay? Ahora, ¿qué le dije que era este man? Este es el calor para subir o bajar de temperatura un objeto que se encuentre ya en un estado de la materia. O sea, para subir el líquido de temperatura, o para subir el sólido de temperatura, o para subir el gas de temperatura. Subirlo o bajarlo. Nada más, el calor sensible. ¿Cuáles son las variables? M masa, unidades, las que quiera, no. Estas no son las que quieran. Estas van a depender de esta que está aquí. Esta C que está aquí es la que se conoce como calor específico. ¿Okay? Algunos le llaman a esto calor específico. Eso es erróneo. Porque el calor específico es la C, es la constante. La constante es la que se llama calor específico. ¿Qué te genera el calor específico? El calor sensible. O el calor de cambio de temperatura, así también se lo conoce. Calor de cambio de temperatura. Yo quiero cambiar de temperatura a un objeto que se encuentra en un estado de la materia sin cambiar su estado. Tengo agua a 2 grados y quiero llevar a agua a 80 grados. ¿Yo estoy cambiando de estado de la materia? No, simplemente le estoy subiendo la temperatura. Ese subir de temperatura se hace en base de este calor sensible. ¿Ok? Yo tengo la masa, tengo la variación de temperatura y tengo esta C que es el calor específico. Unidades del calor específico. Tiene dos posibles unidades. Joule sobre kilogramo grado Celsius o cal sobre gramo grado Celsius. Ahí están las dos formas en cómo le pueden dar las unidades. ¿Ok? BTU sobre libra. Ah, BTU sobre libra por grado Fahrenheit. BTU, ¿de dónde está hablando? 153. Ah, ya, no, yo estoy hablando de la tabla. Que también te lo pueden dar ahí, pero tienes que convertir. Estas son las más comunes. Porque las tablas están dadas en ingrados. Casi BTU no te dan. Pero si te dan, tienes que saber la conversión. ¿Ok? Ahora, algunos te lo dan. Tienes que aprenderte los básicos. ¿Cuáles son los básicos? Agua, hielo, vidrio. Si ya verás, a medida que vas haciendo ejercicio, te vas a dar cuenta que son lo mismo. Si te ponen algo nuevo, te lo dan. Continúo. Nótese que la masa, ¿en qué unidad tienes que estar? Depende. Depende de qué dos de estas te dieron el calor específico.
Si te lo dieron en esta unidad, tu masa debería estar en kilogramos. Si no está en kilogramos, no son consistentes las unidades y tu respuesta está mal. ¿Ok? Entonces acuérdense que la conversión aquí va a darse en base de lo que te den en el calor específico. Ahora, lo mismo con la variación de temperatura que le dije aquí. ¿Sí ven que está dada la variación de temperatura? En Celsius. Quiere decir que si la temperatura se la dan en Kelvin, ¿tiene que transformar? No, porque la variación en Kelvin es lo mismo que la variación en Celsius. ¿Cuándo tendría que transformar? Cuando la variación de temperatura, o las temperaturas, perdón, que le están dando, están en grados Fahrenheit. Ahí sí obligatoriamente tiene que convertir o a Celsius o a Kelvin y sacar su diferencia de temperatura. Ahí sí es obligatorio. ¿Ok? Preguntas. Preguntas. Continúo. Muy bien. Calor específico. Ya. Calorimetría. La próxima clase en 1 hora terminamos todo ya. Entonces nos vamos a tener 4, 5, 6 horas de clase de ejercicio. Estamos bien. Miren. Denme un minuto. No hay nada más aquí. Dígame. No creo que sea necesario. Yo creo que sí. Es que, exacto, puedo hacerlo. Tanto creen nosotros como Pero es que usted me dice repaso y el repaso, si usted cree que yo le voy a hacer ejercicios similares a los que yo me planteé para tomárselo, está equivocado. Porque no es justo. Usted va a salir mejor que los estudiantes del resto, porque yo lo diseñé. Y hay que ser justos. Entonces lo que haría yo en repaso es poner un ejercicio que tenga por ahí de los viejos y decir, ¿qué pasaría si? Y les mezclo cosas. Pero es esencialmente eso. O sea, en realidad el repaso debería hacerse es como ejercicio de cualquier tema. Y ahí en hacerlos, unirlos y decirle, mira, aquí podría pasar esto para unir esto. ¿Okay? Quizás podría hacer algo con la energía cinética, que hay un ejercicio que no le he enseñado, que puede utilizarse para mezclar ejercicios, pero yo no diseñé ese así, porque me parece muy sencillo. Entonces, ya veremos, ya si veo que un día antes, la cosa es que un día que no le dé este man, me ven los horarios. Subo el cronograma, sí que piden tonteras en vez de ponerse a estudiar. El 16 de agosto toca su lección y el día lunes toca su taller. O sea, el viernes toca su lección y el lunes toca el taller. O sea que si le doy clases para su lección el día miércoles, el día viernes tenemos el taller, perdón, tenemos su lección y ahí luego me quedaría 1 hora para ver más ejercicios para su taller. Pero la lección vale más. Ya, entonces no le di ejercicio y le di lección ahorita. No, pues verdad. Bueno, yo soy su clase. Todo equilibrado. Voy a decir su perra. Suena feo. Yo digo, yo soy su esclavo y trataré de hacer lo que usted crea que le va a servir mejor. Desde mi punto de vista, se han hecho suficientes ejercicios como para que usted lo haga, pero si necesita ejercicios de esa naturaleza, voy a hacerlo. Pero ya le digo que no voy a estar ni cerca de lo que yo diseñé. De hecho, no voy a hacer de todo menos lo que yo diseñé. La clase por Zoom, la que iba a hacer. El martes. Mire, eso podemos hacer. El martes que hago la clase por Zoom, mejor el martes hago ejercicios mezclados. El martes, ¿no? O el martes hago ejercicios, o el martes hacemos ejercicios de esto. Dejamos aquí para aquí. Y aquí dejamos para hacer el ejercicio mezclado. Eso podemos hacer.
¿Quién más atención? Sí, ya, escuche, mejor opción. Gracias por hacer acuerdo de eso. Tiene pizarra. El día, acuérdense que vamos a hacer una clase virtual, ¿sí? El martes. Vamos a hacer una clase virtual. Esa clase virtual, martes, sí, debe ser en la noche. Esa clase virtual del día martes, puede ser que sea incluso no noche. O sea, noche, pero no tan noche, a veces 7 de la noche. Sí, porque me parece que la clase virtual del otro grupo es a las 10 de la noche. Entonces, de ustedes de 7, sí, de 10 a 1 hay que darle a ellos. A ustedes creo que les voy a dar entonces de 7 a 9 y media. Sí. Yo me quiero quedar hasta las 2. Vamos a ver si quieren tomar café. Ya, la cosa es la siguiente. Le doy esa clase virtual el día martes. Esa clase virtual va a ser de este tema. O sea, de ejercicios que nos hagan falta ver. De ejercicios que nos hagan falta ver de este tema. ¿Ok? Cosa que el día el día miércoles hacemos ejercicios orientados a prepararnos para la lección. Vuelvo a repetirles, no voy a hacer ejercicios ni cercanos a lo que yo puse. Puede ser que no le tomen mi lección y le tomen otra y les vaya a servir. Y ahí vamos viendo cómo mezclarlo. Es más, como no hay ejercicios de esa naturaleza, tengo que inventármelos, me los voy a inventar aquí. ¿Okay? Pero ahí vamos a hacer. El día viernes, luego de la lección, ahí sí continuamos con ejercicios adicionales. Díganme. Para los colados, tendría que darles mi número y pasarle el código, porque es por código. Se entra en una aplicación que se llama Zoom. Sí, se llama Zoom la aplicación. Acuérdense que ya no tenemos el beneficio. Quizás si se meten bastante nos den el beneficio de que otra vez nos den las 2 horas, 3 horas gratis. Y no nos voten a la primera hora. Si nos votan a la primera hora, recuérdense que ahí le mando otra vez el código. Ahora, continúo. Sí, apelado calculador. Pero no me estés atosigando, loco. Ya yo te pido el código cuando ya me sienta preparado. Okay, ahora acá, miren. Calor específico, calor de cambio de fase. El calor de cambio de fase, su fórmula es única. Es esta. M por L. Es de mayúscula, no es de bueno, ya. Masa por esta L es una nueva constante, se llama calor latente. ¿Okay? Calor latente. Entonces mire que ese calor, como el nombre lo dice, es un calor de cambio de fase. ¿Ok? Calor de cambio de fase. ¿Qué es ese calor de cambio de fase? Es el calor que yo introduzco o quito para cambiar el estado de la materia. ¿Ok? Es el calor que yo introduzco o quito. Este calor aquí, el calor de fase, de cambio de fase. Es el calor que yo introduzco o quito para cambiar de estado a la materia. Ese calor no cambia la temperatura del objeto. Por eso mire que la fórmula no relaciona en ningún momento una temperatura. O sea que ese calor no es para cambiar de temperatura al objeto. Ahora, el calor latente, las unidades que tiene, mire, si estas unidades que están aquí, que es calor, son las mismas de acá arriba, calorías, kilocalorías o joules, y esto que está aquí es masa, esta L debería ser caloría sobre las unidades de masa. ¿Okay? Entonces puede ser caloría sobre kilogramo, puede ser caloría sobre gramo, puede ser joule sobre gramo, joule sobre kilogramo, cualquiera de ellas. Pero las más conocidas ahí, como unidades que se suelen utilizar, se encuentra aquí en su tabla de la página 360. ¿Okay? Cuyas unidades son joules sobre kilogramos. Pero escuchen lo siguiente, existen dos L's. Existe un LF y un LV. ¿Okay? Existe un calor latente de fusión y existe un calor latente de
evaporación. O sea que hay un coeficiente que utilizo cuando estoy pasando de sólido a líquido o de líquido a sólido. Es el mismo. Pasar de sólido a líquido, de líquido a sólido, es el de fusión. Pero si yo paso de líquido a gas o de gas a líquido, utilizo este coeficiente, el de evaporación. ¿Ok? Preguntas. 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 Dígame. No sirve para cambiar la temperatura, ¿verdad? No. Ya no está. Cambiar el estado. Y el estado está Bien la pregunta. Para contestar la pregunta del estudiante, que es lo siguiente que voy a dar, voy a seguir con mi clase. ¿Ok? Pero es que ahí le contesto esa pregunta. Usted siempre es así, es el feminismo radical. Sí, es el feminismo radical. No te permite expresar. Esto es... Sí, ya arriba. La por el Ya. Mire, voy a hacer una gráfica de temperatura versus calor. ¿Ok? Mire, voy a empezar a tener agua. Esto es de agua. ¿Ok? Es de agua. Yo voy a empezar la temperatura del agua en menos 10 grados. ¿Ok? Entonces yo tengo, no tengo agua, tengo hielo. Pero yo a ese hielo le voy a comenzar a meter calor. ¿Ok? Le meto calor. Que no, por lo pronto ahorita, acuérdense que el calor es algo que fluye. Por lo pronto ahorita no tiene ningún calor fluyendo, por eso está en cero. Le comienzo a meter calor. A medida que yo le voy metiendo calor, me gustaría saber estos valores, pero no los tengo. Tendría que sacarlos, porque eso también depende de la cantidad de masa de agua. Pero a medida que yo tenga este calor, ¿qué va a pasar con la temperatura? Va a ir subiendo. ¿Hasta cuánto va a subir? Hasta 0 grados. No, ¿hasta cuándo me refiero? Hasta temperatura. ¿Hasta cuándo va a subir? Hasta 0 grados. De allí, todo este man que está aquí, todo esto, es calor sensible. Porque es el calor que yo necesito para subir o bajar de temperatura un objeto que se encuentre en un estado de la materia. ¿Ok? Luego, le voy a seguir metiendo calor. Pero en 0 grados, ¿qué tengo yo allí? Ahorita, allí. Yo tengo hielo. Hielo a 0 grados. Pero si yo le sigo metiendo calor, el hielo no se va a poner a 1 grado. Porque el hielo comienza a deshielarse, a desaguarse. Comienza a hacerse agua. ¿Ok? A derretirse, a cambiar de punto de estado. O sea, el estado del sólido comienza a pasarse al líquido. Ese calor que meto en un punto Q2, todo este calor que está aquí es el calor latente 1. O le voy a llamar calor latente de fusión. ¿Ok? Y note la gráfica. ¿Qué pasa con la temperatura? No cambia. O sea que en este punto que está aquí, ¿yo qué tengo allí? Hielo y agua. Mientras más a la izquierda esté, está más hielo. Aquí yo tengo hielo totalmente. Pero aquí ya tengo agüita con hielo. Por aquí ya tengo la mitad de agua y la mitad de hielo. Y acá ya tengo agua. ¿Pero a qué temperatura? A 0 grados. O sea que en la naturaleza, ambiente, usted no tiene forma de tener agua y hielo coexistiendo a una temperatura diferente de 0 grados. Solamente está a 0 grados. Usted tiene agua con hielo, ¿el agua a qué temperatura está?
Cuando llega a su punto de equilibrio, obviamente, ¿no? Va a estar a punto de 0 grados. Si usted tiene hielo, que se ha derretido por sí solo, usted ve el hielo, lo mide en temperatura y ese hielo debe estar a 0 grados. Existe tanto el hielo como el agua a la misma temperatura. Todo el calor que se introduzca solo va a ser para convertirlo única y exclusivamente en agua. Una vez que yo aquí tengo agua, todo el calor que siga introduciendo en la materia va a ser un calor sensible. Calor sensible 2. ¿Ok? Ese calor es para pasar el agua de 0 grados, mire, agua, de 0 grados a agua a un punto que yo quiera. Yo lo voy a llevar hasta 100 grados. ¿Ok? En ese punto, todo este es calor sensible 2. Es el calor que se introduce en el sistema, en la materia, en la masa, para subirlo de temperatura, pero cuando ella se encuentra ¿en qué estado? ¿En qué estado se encuentra aquí? Líquido. Esta gráfica que estoy haciendo es súper útil, porque hay ejercicios en donde le dan la gráfica y le piden un poco de cosas de la gráfica. Incluso el calor con una gráfica usted puede sacar el calor latente o el calor específico. Porque si usted supone, le dan esta gráfica y le piden cuál es el calor latente de fusión, de tanto de masa, ya usted tiene la masa y ya tiene la cantidad de calor. Porque le dan este corte y le dan este corte, simplemente los restan. Porque solo esto es el calor latente de fusión. Le dan el Q2 y el Q1, los restas y ya tienes el calor latente de fusión. Entonces ya tienes este man que está aquí y ya tienes la masa y ya sacas el calor latente. Solo con la gráfica. Por eso es importantísimo la gráfica. Ok, ya tengo yo ahí, ¿qué tengo? ¿Qué tengo aquí? Agua. ¿Ok? Agua a 100 grados Celsius. Toda la temperatura que yo le introduzca a la materia allí solo va a ser para cambiar su estado. Por ende va a seguir estando a 100 grados. Pero va a estar en vapor. Vapor y agua. Esto es calor latente de evaporación. Todo este espacio. Calor latente de evaporación. ¿Ok? Entonces, ¿a qué temperatura está aquí? 100 grados. ¿Qué cosa? Aquí. Agua y vapor a 100 grados. ¿Okay? No es vapor de agua. Vapor y agua. ¿Ok? Porque está tanto vapor como agua. Aquí. ¿Ok? Luego, cuando ya esté aquí, ¿qué tengo? Solo vapor a 100 grados Celsius. De ahí, todo el calor que introduzca va a ser un calor sensible, pero en el estado de vapor. Es calor para subir el vapor a un estado de más caliente. ¿Ok? ¿Hasta qué temperatura? La que a mí me dé la gana, hipotéticamente al infinito. ¿Ok? Se voy a poner acá grados infinitos. ¿Qué me da a entender eso? ¿Qué me da eso como dato? Full notas. Miren. Primero, que toda cosa en la materia puede existir en los tres estados. O sea que usted puede tener diamante en estado líquido. O usted puede tener diamante en estado gaseoso. De hecho, me parece que es en Saturno, la lluvia es de hidrógeno. Cuando en nuestro planeta el hidrógeno solo existe en estado gaseoso. El hidrógeno solo está en estado gaseoso. Pero en Saturno llueve hidrógeno. ¿Okay? No me acuerdo en qué planeta es que llueve diamante. Llueve diamante, no es Neptuno.
¿Por qué? Porque dependiendo de la presión y de eso, ahorita lo vamos a quedar full aquí. Porque hay que hablar de full teorías. Esto todo es para ejercicio. Pero eso pierde la sensibilidad de lo que realmente es, que es física. La física es la forma en cómo cuantificamos lo que pasa en la naturaleza. Esto es papel nada más. Esto quiere decir que todas las cosas pueden existir en los tres estados. ¿Ok? Pero ¿cómo que pueden existir? Es que depende del calor que tengan. Porque si el man aquí existe en estado líquido, naturalmente, y yo le introduzco calor, va a llegar a un punto en que ya no se sostiene su temperatura, porque ya pasó su punto de ebullición. Y todo el calor que le meta, simplemente va a ser para que cambie de fase. Y cuando ya haya totalmente cambiado de fase, todo el calor que le meta va a ser simplemente para subirlo su temperatura. O sea que yo puedo tener hierro gaseoso. ¿Sí? De ahí la hipótesis de que la vida se puede sustentar de cualquier forma, dependiendo de cómo evolucione. Para aquellos que creen en la evolución, en mi caso no creo en eso. Pase bien. ¿Okay? El compañero habla de la panspermia, creo que es, ¿no? El compañero cree que todas las tierras son cigotos y que los meteoritos son los espermas. Eso es la panspermia en términos coloquiales. Entonces, toda la materia puede estar en cualquiera de estos tres estados. Usted sabe que existen más estados, ¿no? Plasmáticos y un poco de cosas más. Pero estos tres estados básicos de la materia, dependiendo de la cantidad de calor que se introduzca o que se quiten ellos. ¿Ok? Pero vamos a hablar de algunas cosas aquí. Primero hablemos de lo siguiente. Si ves este man que está acá, este calor puede ser positivo o negativo. ¿Sí? Este calor puede ser positivo o negativo. ¿De quién va a depender? De la temperatura, lo dijimos ya. Pero este man que está aquí es un valor absoluto. Siempre va a ser positivo. Pero, atención.